Actualmente se desempeña como docente colaborador de la Facultad de Medicina de la UCSC y psiquiatra en el Servicio de Salud Mental del Hospital Las Higueras. También esta tarde contaremos con la presentación del doctor Vicente Aliste Araneda, médico cirujano de la Universidad San Sebastián, médico psiquiatra de la Universidad de Chile. Su ámbito de desarrollo se sitúa en la psiquiatría forense, psicoterapia de la mentalización, destrezas en adicciones, psicoterapia y diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe, habilidades directivas en gestión de salud, psicoterapia cognitivo-conductual y psicoterapia sistémica. Actualmente se desempeña como docente colaborador de la formación de especialidad de psiquiatría de la UCSC y a la vez como jefe de la Unidad de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital Las Higueras. Finalmente nos acompañará el doctor Miguel Medel, médico cirujano de la Universidad de Concepción, especialista en psiquiatría infantil y adolescente. Actualmente se desempeña como encargado clínico del programa de la especialidad médica en psiquiatría del niño y el adolescente y a la vez como médico asistencial del Hospital Las Higueras. Sin más que agregar, les damos la bienvenida a todos nuevamente y damos paso a esta presentación. Le doy la palabra a la doctora Paola Castelli. Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí, ya, no, perdió el audio. Bueno, yo voy a conversarles un poquito estos minutos acerca de lo que llevamos de impacto en salud mental iniciando esta pandemia. Vamos a hacer un pequeño recorrido y algunos estudios que se han publicado respecto al tema. La verdad es que todavía hay mucha investigación en curso, por lo cual datos así más precisos del impacto aún están en curso, como les decía. Pero para recordar un poco, algo que ya han escuchado muchas veces, tenemos aquí una pandemia que se inicia el 8 de diciembre, los primeros casos en Wuhan, y luego empieza esto desde Asia y va hacia Europa, y nos llega a los primeros casos en Europa en enero, y ya tenemos en febrero los primeros casos en América Latina. Para nosotros, el primer caso en marzo, y desde el 11 de marzo se declara esto como una pandemia global. Desde entonces han sucedido muchas cosas, nos han afectado en salud mental. Estamos hablando de la situación del confinamiento, el aislamiento, la cantidad de muertos que han ocurrido, de familias destrozadas, contagios, desempleo, desesperanza, incertidumbre asociada a toda esta situación. En ese sentido, recordar un poco, estos números también los escuchas cotidianamente. Tenemos a nivel mundial ya casi 50 millones de casos de COVID a la fecha y más de 1 millón de personas fallecidas. En Chile, habrán visto hoy día, esto es a la fecha del 10 de noviembre, ya llevamos también 523.000 casos. En cuanto a la mortalidad, en Chile corresponde en este minuto, digamos, en este periodo, según los datos del MinSal, ya a la tercera causa de muerte. Sigue siendo la primera causa las enfermedades de sistema circulatorio, luego están los cánceres y la pandemia con un 18% de la mortalidad actual. ¿Sí? Vamos a revisar algunos casos de artículos, como les digo, de publicaciones de investigación. Recordarles un poco el concepto de bienestar. La salud en general se entiende como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Esta es la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud para definir lo que es la salud, ¿sí? Y obviamente la salud mental es parte de toda la definición de salud. En ese sentido acá tenemos un impacto profundo, digamos, en toda nuestra cotidianidad, tanto por todo lo que tenemos que hacer en relación a evitar la transmisión de la enfermedad, nos están pidiendo el distanciamiento social, el efecto de la cuarentena, las pérdidas de seres queridos y el impacto económico y de subsistencia. Entonces estas consecuencias van produciendo inevitablemente reacciones humanas. Y aquí hay alguna discusión entre qué es lo que representa una reacción humana, una reacción esperable y qué se transforma ya en una manifestación que va más allá del malestar emocional.
ya se constituye como un problema, un trastorno, una situación que necesite una intervención de un psicólogo, de un psiquiatra, un medicamento. Entonces aquí hay consecuencias de esta pandemia que están afectando, que va a haber estigma social, el temor al contagio, estas manifestaciones que van desde el estrés emocional como reacción común hasta problemas más graves. Hablamos de trastornos mentales, depresiones, estrés postraumático, hasta manifestaciones graves como intentos de suicidio y secuelas neuropsiquiátricas en el caso de personas que se han contagiado con COVID. También ya se ha demostrado que este contagio puede afectar a nivel cerebral y generar algunas secuelas de tipo deterioro cognitivo. Eso todavía está en estudio, digamos, pero habrían consecuencias físicas por el efecto del COVID y que va a tener un impacto en la salud mental. En ese sentido, los desafíos en cuanto a investigación son muchos. Hay la idea de hacer algo más colaborativo, algunos estudios muestran datos de diferentes países, pero la idea es que nos pongamos de acuerdo un poco en cómo hacer esta recogida de información. Se habla de generar intervenciones tempranas. Hace poco estuvimos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental y volvimos a tocar el tema del recurso. Sigue siendo una queja para nosotros muy importante el que se genere más inversión en salud mental para enfrentar toda esta secuela, tener mejor acceso y el desafío de la digitalización. Hemos visto noticias que a veces nos impactan. Por ejemplo, la pandemia es extremadamente preocupante, la salud mental será la próxima pandemia, habrá suicidio, esto será una consecuencia de esta pandemia, tenemos que prepararnos. Hay muchas noticias alarmantes. Por otro lado, algunos dicen que no hay una avalancha como se estaba comentando, que no se ha provocado esta avalancha psiquiátrica. Estos son un grupo de estudio en España. El doctor Pedro Sánchez en una jornada de psiquiatría comentaba que por lo menos en España, siendo una situación bastante más grave que la que hemos vivido en Chile, en relación a los servicios sobrepasados y mucha mortalidad, digamos, ellos no han tenido una avalancha en cuanto a depresiones ni otros trastornos mentales a la fecha, digamos, en este periodo hasta ahora. Algunos datos más de estudios más específicos. Quería comentarles un poco esto que me pareció bien interesante sobre las creencias. Nosotros estamos ahora teniendo como ya lo tuvieron en Europa, una apertura, se ha disminuido el encierro, está empezando la gente a salir, en Europa salieron durante todo el verano, y vemos una segunda ola y esto nos tiene bastante atemorizados. Entonces, por ejemplo, en este estudio hablaban de predictores de qué pasa si, según tus creencias, qué generan en la salud mental. Entonces hablaba, por ejemplo, que cuando uno puede tener aquí una respuesta muy excesiva y estar con una creencia de que la peligrosidad es muy alta, entonces se mantiene más encerrado, y las creencias de que en realidad yo soy lo suficientemente saludable y a mí no me va a pasar nada, y hablan de una respuesta insuficiente. Entonces, la creencia de que yo me puedo morir en cualquier momento y estoy excesivamente encerrado, y la creencia de que a mí no me va a pasar nada y salgo. Y ellos hacían análisis, hablaban de que estas creencias de respuesta excesiva, o sea, el estar extremadamente asustado por esto, genera mucha más angustia. Y el autoaislamiento y la cuarentena es bastante perjudicial en ese sentido. Y por supuesto, las creencias de respuesta insuficiente son las que van a predecir que la gente sale a la calle, no le importa mucho el distanciamiento social, no le importa mucho andar con su mascarilla. En otro estudio, ahí sí. En un estudio más global que se hizo, pero en Estados Unidos solamente, esto es un reporte de morbilidad-mortalidad que se hizo en el mes de junio. Aquí encontraban otros datos que en Estados Unidos también son mucho más impactantes. Tenemos alrededor de un 40% de personas que fueron encuestadas y que presentan ya una alteración adversa o una condición adversa de salud mental. Una depresión en un 30%, estrés o trauma en un 26%. Incluso en esta encuesta preguntaban, son adultos mayores de 18 años, en Estados Unidos, sobre la presencia de ideas suicidas, y hablaban de que sí había una ideación suicida hasta en un 10%, y que era mucho mayor en los adolescentes y en grupos raciales o minoritarios,
puede ser hispanos también, negros, no hispanos, en cuidadores de adultos mayores y trabajadores esenciales, producto de la crisis económica que están viviendo. Otro impacto en población general, aquí hay una revisión de varios estudios a nivel global de varios países, China, España, Italia, Irán, Turquía, Nepal, y también vuelven a hablar de la presencia de síntomas en salud mental. Tenemos hasta un 50% de síntomas en estos estudios, de síntomas ansiosos, depresión, el trastorno de estrés postraumático, que es una enfermedad específica en personas que han vivido la enfermedad del COVID, o las familias que han vivido con personas que han tenido esta enfermedad y que le desarrollan todo un evento de angustia y de preocupación y de temor excesivo frente al temor de volver a enfermarse. Hay angustia psicológica, estrés general, ¿sí? También aquí hablan de factores de riesgo. ¿Cuáles serían las poblaciones que son más vulnerables a estos síntomas? Estás hablando del sexo femenino, gente más joven, personas que tienen problemas psiquiátricos, los estudiantes. Aquí hay algunos estudios que hablan de las personas que están, estudiantes que están en casa, que no pueden salir y que también tienen más presencia de síntomas angustiosos, y la exposición frente a los medios de comunicación, ¿sí? También es notorio que la ansiedad aumenta si uno está todo el día escuchando las noticias y viendo el desastre que está ocurriendo en otros lugares y los números. Hay un estudio acá en Chile que hizo la doctora Caqueo, que en realidad habla más bien de las primeras acciones que se realizaron en Chile en relación a contener el efecto de la salud mental en el COVID. Hay algunos indicadores. Ahora, Chile tiene una particularidad, y es que nosotros veníamos ya de una situación estresante, a propósito, digamos, de la crisis económica y de la situación del estallido social de hace un año atrás. Ya habían aumentos de síntomas depresivos, teníamos una historia previa de síntomas depresivos en adolescentes, una alta tasa de suicidio adolescente, alta tasa de consumo de alcohol y abuso de sustancias. Entonces, este grupo habla de cómo estos problemas socioeconómicos y ambientales se agravaron por los desastres naturales, y lo que viene sucediendo en este último periodo, que ustedes ya han visto: disparidad, desigualdad, problemas económicos y sociales. Entonces, esto se acentúa con los cierres, de disminución, bueno, y toda la parte económica que ha sido brutal, mucha gente sin trabajo, cuarentena y distanciamiento social. Ellos ya prevén que esto va a implicar un aumento de la violencia en la situación, en la relación de pareja, depresiones, suicidio, aumento de episodios autolesivos, uso de drogas y alcohol aumentado. Aquí hay bastantes documentos que el MinSal y otras instituciones han hecho, digamos, circular por quienes trabajamos en salud mental. Hay documentos de una mesa técnica intersectorial, hay documentos de MinSal respecto a cómo proceder, digamos, para las intervenciones de salud mental. Se habla de que ya, esto fue en junio más o menos, se publicó en junio. Hay diferentes escuelas, por ejemplo, de psicología que estaban haciendo atenciones psicológicas, redes de apoyo de organizaciones no gubernamentales, incluso apoyo de instituciones religiosas para empezar a contener estas situaciones de salud mental que se fueran presentando. Existe también Saludablemente, esta plataforma web que tiene MinSal. Nosotros recurrimos mucho, por ejemplo, al Fono Salud Responde, que es la gente puede llamar para pedir orientación o ayuda psicológica. Entonces hay diferentes modalidades de apoyo a las personas que están sintiendo afectación de su salud mental. Aquí hay otro estudio que resume un poco lo que hemos conversado. Estamos hablando, esto es en Frontiers de Psicología. Este grupo, que es un grupo brasileño, hace un resumen de varias también investigaciones y empieza a dar como hitos o claves importantes respecto a salud mental como efecto del COVID. Tenemos obviamente que lo que les comentaba de los estresores, las personas van a tener más afectación emocional en razón al miedo, a la incertidumbre, el factor socioeconómico, obviamente perder el empleo, la pobreza, si hay violencia doméstica. Habla mucho de relacionar estos efectos de salud mental con los cambios de la rutina diaria. La afectación en el sueño, las personas empiezan a dormir hasta mediodía y estar en la noche despiertos, ver televisión hasta tarde, disminución de la actividad física, que estamos obligados a quedarnos en casa, el tema de la alimentación,
varios han subido de peso con este enclaustramiento, digamos. Respuesta individual al estrés, también obviamente hay situaciones dependiendo de cada persona, cuál es el estilo que tiene para enfrentar el estrés. Poblaciones vulnerables, profesionales de la salud, ya luego Vicente nos comentará la experiencia que tenemos en ese ámbito, los adultos mayores, los estudiantes, personas en situación de calle y los usuarios que vemos nosotros en salud mental. Personas que están hospitalizadas, pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, son poblaciones que podrían estar más afectadas, personas con ansiedad, con depresión o esquizofrenia. El efecto de esto, como ya lo comentábamos, ansiedad, depresión, estrés postraumático, elevación del consumo de alcohol y droga. Aquí hablan mucho también del estigma, de cómo las personas que han vivido el COVID luego son estigmatizadas y son maltratadas, digamos, discriminadas porque están infectadas. La producción de conducta suicida, personas que están más frustradas, más enojadas. Y bueno, sugieren en este estudio que unas medidas importantes para minimizar estos efectos en salud mental es la telemedicina, las líneas telefónicas directas, ahí le comentaba Salud Responde, y el apoyo económico, ¿sí? Situación que, lo podemos comentar después, ha servido mucho, digamos, esta ayuda del 10%, que la gente ha podido salvaguardar un poco su situación económica, pagar sus deudas, tener para comer, en fin. Esas medidas minimizan. Telemedicina, ya también Miguel nos hablará un poco de lo que significa la telemedicina, pero es la modalidad actualmente en que nos hemos podido seguir comunicando con nuestros usuarios, seguir los tratamientos, mantener las atenciones con el uso de la fonoconsulta o las videollamadas. Entonces, bueno, estas estrategias las quería comentar un poco, es lo que salen todos estos estudios, cómo lidiar con todos estos estresores que nos están afectando de mayor o menor medida a todos nosotros, qué estrategias nos pueden servir para poder resolver esto de mejor manera. Estamos hablando de, independiente, digamos, de cuidar todas las medidas de seguridad y distancia social, siempre se ha dicho que hay que tener conexión social, o sea, debemos mantener el contacto con nuestros seres queridos, tener esta sensación de pertenencia, estar en contacto con tu familia inmediata, poder verse, sea por videollamada o con cierta distancia. Afortunadamente ya hay algunas comunas en Chile que están teniendo mayor posibilidad de interaccionar, como Santiago, en fin. Estamos todos ahí deseando que no vaya a tener una repercusión en la infección, digamos, en las tasas de infección. Pero sí es importante volver a conectarse, volver a tener actividad. Aquí se habla de igual generar actividades en casa, artesanía, artes, pintura, ejercicio, mantener compromisos de actividades en cuanto a los horarios, actividades de cocinar, lectura. Recomiendan tener una mascota, el cuidado de una mascota también puede ayudar a solventar estas alteraciones, digamos, ansiosas o depresivas, y mantener muy regulada la ingesta de información. ¿Sí? El bombardeo de información que vemos en televisión es bastante dañina si estamos todo el día pensando en qué va a pasar con la pandemia, cuán grave va a ser, cuándo la vamos a poder controlar. Y por supuesto es recomendable dormir bien, ¿sí? Para finalizar esta pequeña presentación, entonces, bueno, hay consideraciones que la Organización Mundial de la Salud ha publicado, se las quiero recordar también, para tener en cuenta, y también como tips para nuestra salud mental. No debe asociarse el virus con grupos étnicos ni nacionalidades, estos no son de los chinos ni son de otras nacionalidades. No referirse a las personas que han vivido esta enfermedad como los casos COVID o los enfermos. Hay que minimizar, como les digo, el tiempo en que uno está pendiente a estas noticias, porque pueden causarle más angustia o ansiedad. Siempre mantener la protección, brindar apoyo a otras personas, reconocer la importancia de las personas que nos cuidan, que cuidan a otros enfermos, como los trabajadores de la salud. Entonces, estas son algunas recomendaciones y, bueno, espero un poco después en nuestro foro comentar algunas otras cosas más. Esa es mi presentación. Gracias.
Muchas gracias por su presentación, doctora Paola Castelli. Sin duda va a haber muchas preguntas sobre esto, pero vamos a dar paso ahora a la presentación del doctor Vicente Aliste. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ya. Eh, la verdad es que la panorámica que hizo recién la doctora Castelli es una muy buena panorámica para entender por qué es tan relevante esta actividad que estamos teniendo hoy día. Y dentro de la actividad que estamos teniendo hoy día, como yendo un poco más hacia lo específico, eh, dentro de las acciones que recién mencionaba Paola, como para poder, entre comillas, estar mejor, como dice una canción, es tener una proyección de vida, tener un plan, tener una acción específica. De alguna manera uno podría decir como entregarse a los demás, como, digamos, tener una acción sobre terceros. Y dentro de eso, por supuesto que caemos los que trabajamos en salud, todos los funcionarios de salud, desde la primera persona que recibe a un paciente que consulta en la urgencia del hospital, hasta el personal administrativo, auxiliar, de gestión, que realiza todos los documentos que necesita esa persona para salir en forma completa del hospital. Es decir, entonces la proyección en la atención de un ser humano desvalido es una actividad que de por sí es muy positiva para cualquier momento de nosotros, pero en particular ahora por este tema del COVID cobra mayor importancia, es decir, la trascendencia de nuestra vida. Sin embargo, la trascendencia de nuestra vida ha significado un costo grande para todos los que trabajan, para todos los que trabajamos en salud, porque ha sido un periodo de tiempo muy desgastante, muy exigente, muy generador de miedo y de muchas emociones negativas. Por lo tanto, a propósito de eso, esto se empezó a notar en nuestros propios compañeros de trabajo y nosotros como unidad de salud mental nos dimos en considerar que era relevante poder ayudarlos, poder estar presentes. La salud mental quizá en una primera etapa, en una presentación más aguda de las personas que padecen la infección viral, como decía Paola, puede que no haya una manifestación tan precisa y aguda dentro, incluyendo las neuropsiquiátricas, pero ciertamente la presentación posterior es bastante frecuente. Y junto con la presentación posterior de manifestaciones de la salud mental, por supuesto que esas son mucho más frecuentes y presentes en nuestros funcionarios que están a cargo de nuestros pacientes COVID. Y por lo tanto, como salud mental nos propusimos ayudarlos. Y la ayuda fue generar un proyecto que dimos en llamar Espacio Seguro, que tenía por finalidad ser un lugar de apoyo, de contención y de solidaridad con los funcionarios, con nuestros funcionarios de salud. Hicimos una pequeña evaluación previa. Paola decía, recordaba que los primeros casos llegaron a Chile en marzo y el Hospital Higueras no estuvo ajeno a la contingencia de la planificación y por lo tanto ya en ese periodo de tiempo, aún no confirmándose en Concepción, en Talcahuano, sí se empezó a consolidar la tarea de preparación del hospital y dentro de eso Salud Mental comenzó a aportar con esto. Por lo tanto se hizo un levantamiento de necesidades, un análisis interno para ver con qué equipo de trabajo podíamos contar y cuáles eran las fortalezas de ese equipo. Y posteriormente se planificó qué tipo de intervención podía hacerse por nuestros funcionarios. Y lo que vamos a presentar ahora es un poco eso, la descripción, el resultado en el fondo, en el corto plazo, a 3 meses de la actividad, y en el largo plazo, es decir, en el presente, los principales resultados, los principales logros y el aprendizaje que obtuvimos como unidad de salud mental para poder ayudar a nuestros colegas, digamos. Lo primero que, tal cual como decía Paola, detectamos en nuestros propios funcionarios de los distintos servicios del hospital es una multiplicidad de estados emocionales negativos. Eh, Estos básicamente iban desde las reacciones emocionales esperables por este tipo de contexto pandémico, desde la incertidumbre, desde la aprensión, desde la ansiedad, hasta francos compromisos más sintomáticos como alteraciones del sueño. Se dio entonces, por lo tanto, en generar un plan de trabajo que considerara esta intervención. ¿Qué es lo que nosotros vimos, aparte de estas manifestaciones emocionales?
anticipando qué es lo que podría manifestarse, que hubo todo un cambio de funciones laborales en el fondo, es decir, la mayoría de los funcionarios de las áreas críticas pasaron de turnos diarios de 12 horas a turnos completos de 24 horas. Vimos que aumentó grandemente la demanda de servicios críticos, fundamentalmente la unidad de pacientes críticos, UCI, UTI, la unidad de emergencia, el servicio de medicina. De hecho, actualmente la disponibilidad de camas críticas en nuestro hospital está en el rango del 10% y así se ha mantenido permanentemente. Y estamos hablando más o menos de 40 a 50 camas críticas, es decir, durante todos estos meses, desde abril o mayo hasta ahora noviembre, ha habido una ocupación constante con el desgaste físico y mental, como estamos hablando de nuestros funcionarios. A eso se le agrega, obviamente, episodios de contagio propiamente tal del virus con los propios funcionarios. Este modelo de trabajo dinámico donde la gente se conoce menos que lo que se conocía antes y la sintomatología, como ya les estaba contando. Entonces, como yo les explicaba a ustedes, nosotros dijimos, bueno, ¿con qué contamos nosotros? Contamos primero con un grupo de funcionarios profesionales de distintos estamentos que somos voluntarios. Tenemos una capacidad intrínseca, técnica, pero también tenemos un compromiso de voluntariedad con respecto al trabajo de nuestros funcionarios. Contamos con la riqueza de que somos de distintos lugares y de distintas preparaciones y de distintas formaciones. Habíamos psiquiatras, habían psicólogos, había una matrona, habían enfermeras, que estaban todos integrados de una manera bastante horizontal. Contábamos con el apoyo de nuestra planta directiva superior, de nuestra dirección del hospital. Contábamos con una metodología integrada que ya tenía una experiencia previa. La unidad de salud mental tiene experiencia y ahí los colegas del área infanto-adolescente pueden dar clases con respecto al inicio, hace bastantes años ya, de lo que son los teleprocesos, es decir, nosotros teníamos ya ese plus y lo complementábamos con este trabajo presencial y por otro lado teníamos un espacio físico disponible y recursos para realizar esta actividad. ¿Cuáles fueron los principios básicos de la intervención que nos dimos en realizar con nuestros funcionarios? Considerar los primeros auxilios psicológicos, el trabajo acerca del reconocimiento y validación de las emociones, el desarrollo de algunos conceptos importantes como resiliencia, mecanismos defensivos más adaptativos, desadaptativos, estrategias de afrontamiento, técnicas específicas, prácticas como de relajación muscular, de respiración, de imaginería, es decir, como lo que ven ustedes aquí, algo relativamente simple para lo que podemos llevar a cabo funcionarios de distinto origen y de distintos constructos técnicos. Es decir, algo que no es complejo, algo que uno puede implementar rápidamente en distintas instancias. Eso es una fortaleza que les vamos a contar después. La experiencia, ustedes ven ahí en esta slide, ven el auditorio o la parte del auditorio de uno de los auditorios de nuestro hospital, donde nosotros estábamos trabajando. Había una presentación o una disponibilidad de presentación de 8 personas, más los 2 facilitadores, y se intencionó que las personas asistentes fueran en parejas, ojalá en duplas, de un mismo lugar, para que hubiera un cierto conocimiento, para que esta actividad, que era una actividad más acotada, pudiera surgir un poco más fácil. En general, en todo lo que son las intervenciones terapéuticas grupales o trabajos grupales, se da esta sensación de frío original que hace que sea un poco difícil de repente cuajar un objetivo. Por lo tanto, tener gente conocida como que acelera un poco esa parte del proceso. Este era un taller abierto, un taller donde estaba informado por distintas áreas de comunicaciones del hospital, internas y externas, en sus horarios, una invitación también en un boca a boca, también a través de las redes sociales. Era conducido por 2 facilitadores, que también esa fue una fortaleza porque nos incorporamos, nos mezclamos ahí, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, y por lo tanto cada uno venía desde un origen distinto y por lo tanto podía empatizar y sensibilizar y trabajar desde su propia mirada, que es un tremendo acervo. Como les decía yo, la invitación era abierta en este taller que era de aproximadamente de duración 1 hora, como dice acá. La intención del taller era entonces una convocatoria que se enlazaba con actividades por telemedicina. Cuando nosotros en este taller detectábamos alguna persona que requería una intervención un poco más directiva, más individualizada, donde esa persona estaba más sobrepasada por sus emociones, nos coordinábamos con un equipo de psicólogos que también forman parte de este proyecto, que son también funcionarios de nuestra unidad, que ellos implementaron una página web de accesibilidad bastante simple y bastante buena y poderosa, donde los funcionarios podían inscribirse y podían participar
en un modo de offline de su trabajo para que fuera algo más adaptativo para ellos. Es difícil que pudieran en este tiempo de pandemia dedicarse tanto tiempo a estar, digamos, con nosotros haciendo trabajo terapéutico. Y lo bueno de esta actividad es que se puede desarrollar, se podía desarrollar y de hecho se sigue desarrollando durante todo el tiempo que se requiera desde el punto de vista del apoyo terapéutico. Eso lo define como cualquier otra intervención formal el psicólogo con el paciente, que en este caso es alguno de nuestros compañeros de trabajo. Por lo tanto, como ven ustedes, se enlazaba lo presencial con lo virtual. Esa es una parte del acceso de entrada del auditorio, donde también se diseñaron un área de compartir con todos los cuidados sanitarios posibles, con la distancia, con los elementos de protección, donde los funcionarios, aparte de participar en este taller diario, podían estar, digamos, compartiendo con toda la normativa sanitaria que corresponde, incluyendo el tiempo y todo lo relacionado con eso, de una manera un poco más, entre comillas, relajada de sus turnos de trabajo. En la intervención, para hacer como bien resumido, había una presentación entre nosotros como facilitadores, por así decirlo. En esta presentación dábamos a entender todas las características clásicas de cualquier intervención formal terapéutica, es decir, una convocatoria abierta, pero una confidencialidad a todo evento en relación a todo lo que se pudiera desarrollar como conversación con los funcionarios, con todos los alcances de la confidencialidad en un contexto sanitario, desde el punto de vista legal. Esto tiene que ver con algo que en el fondo invita a la participación, es decir, un funcionario obviamente que se podría sentir de alguna manera un poco compelido o constreñido por estar trabajando con otros funcionarios del hospital en el hospital, en alguna relación con el trabajo del hospital. Por lo tanto, eso lo enfatizábamos bastante. Partíamos realizando algo que también era bastante sencillo, pero muy poderoso, que era un ejercicio de imaginería combinado con respiración y con relajación muscular. Eso nos permitía, como yo les digo recién, hacer que la gente pudiera conectarse de una manera mucho más física en relación a sus emociones. Luego generábamos un diálogo abierto, orientado, cruzado, no impositivo, donde empezábamos a desarrollar todos estos conceptos que manejamos todos y, como les digo, desde nuestras distintas miradas lo desarrollamos. Los reconocimientos emocionales, la validación emocional, la validación por pares, que es algo que les voy a comentar después. Es decir, lo que escuchaba, lo que decía mi compañero de sesión, era algo que yo escuchaba atentamente y que validaba. Por lo tanto, una de las fortalezas de este trabajo para este hospital tan grande como es el de nosotros, que tiene casi 3.000 funcionarios y muchas áreas distintas, es que de repente se sentaba un funcionario de servicio de emergencia al lado de un funcionario auxiliar de servicio, y la verdad es que se escuchaban atentamente, respetuosamente, cordialmente, se identificaban, se conectaban, se validaban, y algo que es súper importante que se ha dejado de lado hoy por hoy en nuestra sociedad, se conocían. Y por lo tanto se generaba un vínculo y un afecto que la verdad que fue otro de los resultados no tan esperados de este trabajo. Se seguían trabajando todos esos conceptos que dicen ahí. Mecanismos de defensa, adaptativo, desadaptativo, validación, definición de la motivación de vida y de la motivación de acudir a este trabajo, que es algo muy importante a propósito de lo que decía Paola. No a todo el mundo, a pesar de que le paguen, se va a ir a meter a una unidad de paciente crítico con un paciente positivo para COVID-19, arriesgándose a contagiarse del virus y eventualmente poder hacer un traspaso de ese virus a sus seres queridos. Entonces, eso es algo que es importante de identificar y de validar en los funcionarios. ¿Cuál era el sentido último del trabajo, la vocación específica de estar en un lugar donde uno no escogería voluntariamente estar? Eso también fue muy bonito porque se fueron dando justificaciones bastante variadas entre todos los funcionarios, pero siempre todas con un alto índice de vocación. Una parte final del taller que se hacía todos los días en una sesión, como les digo yo, de una hora, era esto que ustedes ven aquí del muro de los buenos deseos. Invitábamos a nuestros funcionarios, a nuestros asistentes de una manera abierta, de una manera confidencial, más o menos lúdica, más o menos seria, a que registraran sus buenos deseos con relación al otro, con relación a la actividad, con relación a la pandemia, con relación al futuro, al plan de vida, que era algo con lo que cerrábamos las intervenciones, cómo se veían ellos en 6, 8, 12 meses más, qué estaban haciendo, qué vacaciones, qué lugar, con qué persona, es decir, anclándolos hacia el futuro para que pudiéramos proyectarlos, porque algo que se ha visto mucho en la literatura, que también lo comentó Paola recién, es que este tipo de catástrofes sanitarias provoca una desesperanza vital que es
terrible, y más aún en personas que ven a otras personas enfermarse, agravarse y morir. Por lo tanto, era importante sembrar la esperanza en los funcionarios. Em, los facilitadores de esta actividad, bueno, como yo les decía, la validación y toda la, digamos, estímulo de trabajo que vino desde nuestra dirección, el trabajo con pares, es decir, aquí no había ninguno de nuestros compañeros de trabajo con vocación docente, digamos así, media eh, eh, narcisista, por así decirlo. Todos éramos iguales y todos éramos expertos por experiencia fundamentalmente. La asistencia de gente muy variopinta, de compañeros de trabajo de nosotros que eran auxiliares, médicos, matronas, enfermeras, técnicos paramédicos, funcionarios de laboratorio, y todos, digamos, con un discurso propio, pero que se logró identificar, se engancharon entre ellos. El otro concepto facilitador es que era una actividad simple, una actividad fácil de aplicar, una actividad que era muy dinámica, de repente teníamos que ajustar los horarios por distintas razones, tanto de los facilitadores como de los propios asistentes. La conexión a través de redes sociales era poderoso, es un poderoso elemento. Sin embargo, también como cualquier actividad, tuvo algunos obstaculizadores que logramos identificar, que fue la misma voluntariedad, puede jugar en contra, el hecho de no sentirse muy, digamos, en confianza como funcionarios para poder participar, eh, que podría uno decir que podrían, digamos, incidir negativamente en ese caso. Yo les decía que para terminar esta presentación y les iba a comentar cuáles han sido los principales resultados y logros. A 2 meses de la implementación definimos, porque esta implementación se hizo a partir de abril, a fines de marzo, comienzos de abril, aproximadamente logramos intervenir a 180 funcionarios de distintos servicios clínicos y administrativos. Logramos que se pudiera generar una identificación, una canalización, un reconocimiento, un autorreconocimiento y reconocimiento de pares de los propios estados emocionales y por lo tanto de la condición de salud mental. Todos nosotros sabemos que una de las grandes problemáticas de la sociedad y en particular de nuestro país es el analfabetismo emocional, el analfabetismo que tenemos con respecto a nuestra salud mental. Por lo tanto, lograr permear a nuestros propios funcionarios con respecto de conceptos de salud mental y emociones es un tremendo logro. Tema aparte que obviamente, y lo sentimos muy positivo para nosotros, comunidad de salud mental, nos generó a nosotros, comunidad de salud mental, una autovalidación de sentirnos muy útiles por nuestros compañeros de trabajo, pero también de sentir que nuestros compañeros de trabajo validaron muchísimo nuestro trabajo. Como les digo, contención emocional fundamentalmente. A 6 meses de la intervención, bueno, actualmente, ¿cuál es la situación? Esta actividad está detenida por las razones de sobrecarga laboral que yo les expliqué hace unos minutos atrás. Sin embargo, está latente, no detenida, sino que latente, con la facilidad de volver a iniciarse en caso de que se necesite. Se ha modificado un poco porque, a propósito de lo que comentaba ahí Paola, inicialmente hay presentación aguda de sintomatología de salud mental en pacientes y también en funcionarios, como es este caso, y lo que se ha ido dando ahora es justamente la presentación de patología de salud mental individual en funcionarios. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo más bien ahora en la unidad es acogiendo, terapéuticamente hablando, a funcionarios individualizados ya como pacientes por distintas razones, tanto por la carga emocional de todo lo que les ha tocado vivir, como además también por impactos emocionales directos. Ha habido funcionarios graves, ha habido fallecimientos de familiares de funcionarios, que en el fondo han generado pacientes, desgraciadamente, de nuestros funcionarios. Como yo les decía, ha sido una validación interna y externa de la unidad y por lo tanto yo creo que esa es como la moraleja más grande que nosotros tenemos de esta historia. Un aprendizaje, una metodología simple, poderosa, implementable a través de cualquier equipo humano del nivel de complejidad que sea, no solamente de una unidad de salud mental de un hospital, sino que también de un servicio de salud mental de un consultorio o de cualquier otro dispositivo. De hecho, trabajamos como unidad de salud mental con el Ministerio de Salud en relación a la elaboración de un protocolo de trabajo en relación al apoyo y la contención de los funcionarios, que fue algo que se presentó en su momento a través de un webinar nacional, se consolidó o se entregó la información para consolidar un documento que en algún momento probablemente se dará a conocer más adelante de varias experiencias
nacionales de la contención de nuestros funcionarios. Esta última slide es una pequeña foto resumen de algunas de las personas muy importantes que trabajaron con nosotros, matronas, psicólogas de salud personal, psicólogas y psicólogos de programas específicos, psicólogas de nuestra propia unidad, colegas psiquiatras como la doctora Castelli, como la doctora Navarrete, que está ahí en esa foto. Fue una experiencia tremendamente positiva para nosotros, que nos reforzó la importancia de lo que puede hacer una persona con título, con delantal, sin delantal, por la salud mental de un par, con las herramientas que uno tenga a mano. Así es que eso les queríamos contar, eso les quería contar. Tuve la suerte de representar a mi unidad en esta actividad. Me siento muy orgulloso como médico y como funcionario de la unidad. Somos más de 120 personas que trabajamos ahí con mucho compromiso, y de esos 120, algunos participamos presenciales, otros virtuales, pero todos han sido parte de este proyecto, así es que consideramos que era muy importante dárselos a conocer hoy día en relación a la salud mental, COVID, y aterrizado en relación a nuestra salud local. Así es que eso les puedo contar hoy. Yo les agradezco la paciencia y quedo, igual que Pau, a la espera de sus comentarios o preguntas que puedan surgir posteriormente. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Vicente Aliste. Muchas gracias por ser parte de estas jornadas de la investigación e innovación científica. Vamos a conversar sobre este proyecto, vamos a conversar sobre la presentación que nos mostró la doctora Paola Castelli, pero antes vamos a ir cerrando estas presentaciones y le vamos a abrir el micrófono ya al doctor Miguel Medel. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Ya, bien, buenas tardes. Primero agradecer esta oportunidad. Esta es una instancia que permite darnos a conocer y mostrar el trabajo que se está realizando en nuestro hospital, ¿ya? En conjunto con la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bueno, lo que yo voy a presentar a continuación tiene que ver con una modalidad, ¿ya? Que si bien digamos, ha sido una consecuencia, ¿ya? de esta pandemia, es una modalidad de trabajo que se ha hecho bastante habitual hoy en día en distintas áreas, ¿ya? Y salud mental específicamente no ha sido la excepción, ¿ya? Acá, ¿cómo? Ahí. Bueno, la telemedicina ha sido incorporada entonces como una herramienta para enfrentar la pandemia, ¿ya? Y ha sido recomendada por la OMS, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, ¿ya? El Centro de Control y de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el Servicio Nacional de Salud que tiene el Reino Unido, y entre otras muchas organizaciones internacionales. La telemedicina aparece como una posibilidad para entregar esta atención a los pacientes, tanto con COVID, ¿ya? Y también, digamos, cumplir con medidas preventivas, ¿ya? A través del distanciamiento social, se evitan los desplazamientos innecesarios y, por lo tanto, el riesgo de contagio. En nuestro país, el Ministerio de Salud, ¿ya? También ha recomendado utilizar todas las herramientas de salud digitales posibles para el manejo de pacientes tanto con enfermedades crónicas en la red de salud pública. La privada es exactamente lo mismo, y se privilegia aquí la atención a distancia, mediante el seguimiento telefónico, la teleasistencia y la telemedicina, ¿ya? Por sobre la atención presencial, y esto probablemente es una situación que se va a mantener. Bueno, la telemedicina, la telesalud, la teleconsulta son términos que se han hecho muy habituales hoy en día, ¿ya? La telesalud, ¿cierto?, que corresponde a esta prestación de servicios de salud, utilizando todas estas tecnologías de la información y la comunicación, los TICs, ¿cierto? La telesalud, ¿cierto?, un concepto amplio y que incluye dentro de este grupo la telemedicina. La telemedicina sería la provisión de los servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Y esta está otorgada por los distintos profesionales del área de la salud. Y la teleconsulta corresponde a una consulta a la distancia realizada a través de tecnologías también, de estos TICs, ¿cierto? Y que está realizada entre un paciente y uno o más
de uno de los miembros del equipo de salud, ¿ya? Y que están evidentemente distanciados, están en lugares geográficos distintos, pero la posibilidad que nos da es esto, es el acercamiento y el poder entregar este apoyo. Bueno, la telemedicina aparece también como una instancia nueva, aparece como una instancia, digamos, en la cual hemos tenido que ir aprendiendo, hemos tenido que ir sorteando muchos obstáculos tecnológicos, la misma disposición y la actitud de los funcionarios frente a esta nueva modalidad de trabajo. Sin embargo, en el Hospital Las Higueras, como ya lo mencionaba el doctor Aliste, desde el 2008 al 2012 se implementó la telemedicina como un proyecto piloto, ¿ya? Se estuvo trabajando de manera, digamos, haciendo pruebas, hacían teleconsultorías principalmente, esto es decir, ciertos apoyos a través de estas plataformas virtuales a equipos de salud de otros lugares. Nosotros, por ejemplo, hacíamos estas prestaciones a Linares, hacíamos a Angol, ¿ya? Y a otros lugares. Y de este modo se fue dando la posibilidad de irlos desarrollando hasta que en el año 2012 se asenta como un programa formal de telemedicina, haciendo uso de esta modalidad distintas especialidades, como cardiología, que es quien inicia esta modalidad de trabajo, nefrología y psiquiatría infantil, también estuvimos dentro de los primeros en comenzar este trabajo. Posteriormente se agrega neurología y otras especialidades. De este modo de trabajo, ¿cierto? Se fue demostrando que la telemedicina era factible, era un método, una modalidad de trabajo que era posible realizar dando una atención resolutiva, permitía el acceso a especialidades médicas a pacientes en cuyos lugares, por ejemplo, de residencia no se contaba con los recursos, lugares más distantes en los cuales no había la especialidad, ¿ya? Y así fuimos haciendo esta experiencia y nos dimos cuenta que era posible entregar un servicio de calidad, de acuerdo a las distintas labores que hacíamos. Sin embargo, es hasta este año, ¿cierto?, en el que hemos sufrido todo este impacto de la pandemia, que ha tenido repercusiones malas o catastróficas, ¿cierto?, en todos los ámbitos económicos, políticos, sociales, ¿ya? Y la salud, obviamente, que ha sido uno de los principales focos de este impacto, y en el que se empezó a usar esta modalidad de trabajo ya en forma mucho más masiva, ¿ya? Hemos ido aprendiendo por ensayo y error, ¿cierto? Y validándolo a través de nuestras experiencias. Dentro de la salud, ¿ya? Hemos visto como incluso las medidas de manejo y del contagio del COVID, ¿cierto?, ha tenido repercusiones en la salud mental, principalmente. La depresión, la ansiedad, violencia intrafamiliar, aumento de consumo de alcohol y otras sustancias, ¿cierto?, han sido cuadros en psiquiatría que en la práctica ya lo hemos visto que en aumento, sobre todo, digamos, a medida que transcurre mayor tiempo. Y esto está dado por los confinamientos prolongados, como por la existencia de este estrés que nos produce el poder adaptarnos a estas nuevas modalidades. Hemos tenido que adaptarnos a modalidades de estudio nuevas, los escolares, la población escolar, los estudiantes universitarios. Hemos tenido que adaptarnos a esta modalidad en el trabajo, ¿ya? Hoy día el teletrabajo, que es parte tan, digamos, importante del desarrollo de nuestro país, e incluso el modo de relacionarnos. Nuestras familias, muchos nos relacionamos a través de familiares que están en otros lugares, ¿cierto?, distantes, y que no tenemos otra posibilidad, y una de las posibilidades esta es a través de la contacto o la relación virtual, ¿ya? Por lo tanto, frente a esto surge la necesidad de las personas de atención y apoyo psiquiátrico y psicológico, ¿ya? Cuando vemos enfrentado a todas estas necesidades, al estrés, ¿ya?, y a nuestras reacciones frente a esto. Sin embargo, el apoyo psiquiátrico y psicológico son disciplinas que históricamente se caracterizan por la relación médico-paciente, terapeuta-paciente, el vínculo, ¿ya? Es muy importante. Este era un requisito que era esencial, ¿ya? Y por lo tanto la relación presencial era algo que se necesitaba para que para estos dos, de este dúo, ¿cierto?, que hay alguien que solicita ayuda y alguien que la provee, ¿ya? Sin embargo, este contexto, esta relación
presencial hoy día se ve limitada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo damos esta atención tan necesaria para las personas? Si debemos mantener distancia social, debemos evitar desplazamientos a los centros de salud, evitar los lugares concurridos, ¿ya? Entre muchas otras restricciones. Y aquí es donde la telemedicina aparece como una solución concreta, real, y que nos ha permitido sortear todos estos obstáculos. ¿Quiénes se ven beneficiados con la teleconsulta? Bueno, la población clínica, principalmente nuestros usuarios, los pacientes, quienes con todas estas restricciones no pueden acudir a los centros de salud, no pueden concurrir al hospital. Por lo tanto, hoy día la teleconsulta nos permite acercarnos, nos permite apoyar, hacer seguimientos, monitorizar, ¿ya? Y por lo tanto los usuarios siguen recibiendo sus atenciones. Los profesionales de la salud también nos hemos visto beneficiados con la teleconsulta, puesto que evita también el contacto con potenciales portadores del COVID, ¿ya? Por lo tanto, también es un modo en el cual nos hemos visto protegidos, ¿ya? Y disminuimos obviamente el riesgo hacia nosotros o el riesgo hacia nuestra familia. También nos ha permitido el mayor nexo quizás y la comunicación entre los equipos entre distintos equipos de salud, ¿ya? También a través de la telemedicina hemos podido realizar teleconsultorías, que son apoyo de especialistas hacia equipos de salud de la atención primaria, como son los CEFAM, ¿cierto? Y también se ha podido resolver el tema del contacto y el juntar personas más de un número determinado, ¿ya? En lugares pequeños. El trabajo de la teleconsulta también ha beneficiado al paciente que se ve ambulatorio, pacientes hospitalizados también pueden ser vistos a través de telemedicina, ¿ya? No necesariamente el especialista tiene que concurrir al lugar donde se encuentra el paciente, sino que si ya hay un equipo tratante, también se puede prestar asesoría, asistencia. En los servicios de urgencia es lo mismo. Y por lo tanto, como es una herramienta que nos permite resolver el problema a distancia, también los sectores rurales y urbanos son, posibilidades en las cuales se puede desarrollar este tipo de atención. Nosotros en psiquiatría infanto-juvenil, ¿ya? Como mencionaba anteriormente, tuvimos varios años antes de esta pandemia, pero sin embargo hoy día yo creo que realmente es donde hemos puesto a prueba nuestras capacidades de adaptarnos a esta modalidad, adaptarnos a esta tecnología. Antes era una vez a la semana, una vez al mes, ¿ya? Hoy día es una herramienta que tenemos que dar uso todos los días. Nosotros como equipo de salud mental infanto-juvenil hemos realizado un número no menor de atenciones bajo esta modalidad y también nos hemos reunido y hemos ido evaluando, y yo les quiero mostrar aquí algunas de las conclusiones. Esto no está, digamos, hemos tratado de sistematizar la información, pero estas son las conclusiones que nosotros como equipo de salud, que somos entre asistente social, psicólogas y psiquiatras, hemos podido ir concluyendo, ¿ya? Las ventajas que nosotros hemos visto de todo esto desde la experiencia es que pocos NSP, los NSP son no se presenta, paciente que no se presenta a consulta. Como nosotros mandamos el link y nos conectamos a través de principalmente videollamadas o esta plataforma, el Zoom, ¿cierto? O el Google Meet, que son las plataformas que más usamos. Nosotros mandamos el link, por lo tanto el paciente está ahí, nos está esperando, ¿ya? Existen muy pocos usuarios que no se conectan, ¿ya? Por lo tanto eso ha sido una ventaja, porque a diferencia de cuando hacíamos atenciones presenciales, muchas veces los pacientes no iban, y cuando empezamos a hacer atenciones presenciales, muchos pacientes finalmente solicitaban la hora, pero no concurrían porque o les daba susto, les daba miedo ir al hospital, ¿ya? El hospital aparece hoy día como un foco de infección, ¿ya? O de contagio. Vimos mayor compromiso de los pacientes en ese sentido de conectarse,
nos da la posibilidad, a diferencia de la mensajería de texto, por ejemplo, el correo electrónico, que también lo probamos, el feedback, que es inmediato, ¿cierto? Nosotros tenemos esta interacción con nuestros usuarios, con nuestros pacientes, por lo tanto nos permite ir resolviendo inmediatamente. Ellos nos van entregando información de cómo se sienten, cómo la sintomatología, el cuadro clínico, cómo han ido evolucionando, y nosotros también podemos ir retroalimentándolos a ellos con nuestras observaciones, con nuestras recomendaciones y sugerencias. Nos ha permitido conocer el espacio físico. En salud mental, en psiquiatría, es muy importante saber dónde vive nuestro paciente, dónde se desarrolla habitualmente, con quién convive, cómo es el lugar donde está. Eso no tenemos ninguna posibilidad, o muy pocas posibilidades, en el periodo de no pandemia. Hoy día esta modalidad nos ha permitido eso, ¿ya? A través de, podemos ver el lugar, muchas veces nuestros usuarios nos responden desde la cocina, desde el dormitorio, desde el living, desde una habitación que tienen de trabajo. Por lo tanto, echar este vínculo por contacto, ¿ya? Porque a través de la modalidad de fonoconsulta, por ejemplo, porque nos estamos viendo, es muy similar a la consulta presencial. No, ha sido un desafío a la creatividad, ¿ya? Cómo poder entusiasmar a los pacientes, sobre todo los más pequeños, ha sido súper complejo, ¿ya? A través del dibujo, a través del juego, a través de la interacción que se puede dar a través de esta modalidad. Hemos tenido que echar mano a toda nuestra creatividad. Bueno, la gran ventaja que evita el contagio COVID con algún potencial usuario que sea portador. Nos ha permitido favorecer la continuidad del tratamiento, ¿ya? Se pueden incluir otros miembros de la familia que vienen en otra ciudad, incluso a través de esta... Papás, por ejemplo, a mí me toca atender pacientes infantos adolescentes, ¿ya? De repente el papá y la mamá, o el menor y su mamá están en la casa y el papá está en otro lugar trabajando en otra región, y también se ha podido incorporar a la consulta, y eso ha sido muy bueno. Rápida conexión y coordinación con la red, ¿ya? A través de esto también hemos podido hacer una gestión mucho más expedita de casos urgentes, coordinación de casos complejos. Desventajas, también tiene desventajas, ¿ya? En niños pequeños ahí hemos encontrado mayor dificultad, ¿ya? Los niños pequeños cuesta, porque puesto que no es un juego, a pesar de toda esta creatividad que a veces tenemos que ir digamos, construyendo, sin embargo, a veces nos cuesta mucho, los niños no se mantienen conectados, apagan la pantalla, muchos de ellos, entonces como están, digamos, haciendo mucho también en el aspecto de colegio, ¿ya? A veces esta posibilidad de ir a la casa, de conocer el contexto, si bien nos favorece muchas veces, pero también ha sido en algunos casos nos ha jugado en contra, la falta de privacidad, de repente los pacientes, y es una modalidad intrusiva en ese sentido, ¿ya? Porque nosotros entramos a su casa, a veces no están las condiciones, vemos hay deficiencias, ¿cierto? Dadas por las necesidades económicas, por las necesidades sociales, ¿ya? Así que a veces también los pacientes no cuentan con un espacio cerrado, no tienen su pieza privada, ¿cierto? No tienen por lo tanto, están en la pieza del lado, están escuchando la conversación. Eso ha sido una dificultad. El encuadre y los límites para el paciente. También hemos tenido dificultad, de repente el paciente tenemos que decirle, usted tiene que estar en un lugar ya determinado, a veces nos encontramos con pacientes acostados, pacientes que se están recién despertando, ¿ya? Y no están 100% atentos o incorporados a la consulta. Costoso en recursos tecnológicos, ¿ya? Puesto que también implica tener estos elementos a nuestros usuarios. No todo el mundo, ¿ya? ¿Cierto? Tiene un computador, no todo el mundo tiene internet, ¿ya? Por lo tanto, ya esos son elementos que son requisitos para poder hacer esta modalidad de atención. Niños ansiosos y evitativos, es difícil para ellos también, niños que se mueven mucho, niños que necesitan pararse constantemente, también nos dificulta un poquito la interacción, ¿ya? Y el consentimiento informado, que también
un requisito hoy en día ustedes saben, para la atención de los pacientes en general, pero en salud mental muchas veces tratamos con una información muy sensible y por lo tanto necesitamos el consentimiento informado. No siempre lo logramos obtener antes de la consulta, entonces ahí eso hace una complicación. ¿Quiénes hemos visto que es el grupo etario más adecuado para esta modalidad de atención de la teleconsulta? Los adolescentes, los adultos y aquellos escolares que mayores de 10 años en adelante. Los más pequeñitos, como les decía antes, nos ha costado más poder interactuar con ellos. Requisitos para realizar la teleconsulta. Bueno, contar con un espacio de privacidad, idealmente. El tener un espacio que permita mantener la conversación privada, ¿ya? Que no estén escuchando en la pieza al lado, que los papás no estén escuchando lo que el adolescente o el niño nos dice, ¿ya? Que muchas veces los hijos no quieren que lo sepan. Y bueno, el otro gran recurso tecnológico, ¿ya? Que es indispensable para poder llevar a cabo esta atención. Frente a todo esto, nos quedan tareas, ¿ya? Nos quedan tareas y hemos estado aprendiendo mucho, nos queda harto por aprender todavía de esta modalidad de trabajo. Creo que es una modalidad que se va a mantener un buen tiempo y creo que es importante poder dar la posibilidad que se siga desarrollando, ¿ya? Como una modalidad de trabajo validada, hacer de los teleservicios en salud una modalidad de uso habitual. Siguen existiendo muchas necesidades de parte de la sociedad en general, ¿ya? Por lo tanto esto hoy día permitiría, y lo estamos probando, ¿cierto? Nos permitiría llegar a muchos pacientes que hoy día a lo mejor, o que antes prepandemia, ¿cierto? No tenían esa posibilidad, ¿ya? Las tareas de incorporar tecnología de última generación, ¿ya? Siempre es importante contar con una banda ancha que, por ejemplo, que nos permita poder mantener una comunicación, una conexión fluida, una conexión importante. Quizás ayudar en eso y que el paciente no tenga que él, digamos, acceder con sus recursos, y a lo mejor quizás, ¿por qué no poder el mismo servicio de salud, ¿cierto? Otorgar ese recurso? Capacitar y educar al equipo de salud en uso de estas tecnologías, ¿ya? Que son nuevas, que no todo el mundo las maneja. Siempre genera resistencia, pero hoy día, a pesar de la resistencia, hemos visto que hay bastante adherencia. Innovar impulsando el uso y aplicación de estas tecnologías de información y comunicación en nodos críticos de salud. Siempre hay centros de salud, hospitales, hay lugares, dispositivos que es más dificultoso el acceso a los profesionales muchas veces o a los propios pacientes y por lo tanto esto aparece como una alternativa. Incorporar en forma sistemática a los pacientes y las familias al uso de estos recursos tecnológicos en salud. Hoy día yo creo que nosotros que teníamos ya cierta experiencia en el manejo de estas modalidades, nos ha sido difícil y hemos tenido que sortear ahí algunos obstáculos con esto que les mencionaba, la resistencia, más aún para las familias, para los papás que requieren de este contacto más presencial, los adultos, por ejemplo, los adultos mayores, ha sido más difícil, ¿ya? Pero en la medida que vamos incorporando esto como una modalidad habitual, una modalidad amigable, va a ser mucho más fácil. Evaluar y medir el impacto de una mirada científica, creo que es importante. Este trabajo que estamos haciendo, poder sistematizarlo, ¿ya? Y esa es una tarea que tenemos de aquí en adelante. La misma doctora Castelli, hoy día con los residentes de la UCSC, están haciendo un trabajo de evaluación, están aplicando encuestas de satisfacción usuaria, entonces hay todo un trabajo que se está desarrollando en torno a la telemedicina en nuestra unidad, ¿ya? Así que eso es muy importante y eso nos va a dar los insumos para poder generar espacio y generar recursos para poder hacer de esta modalidad algo, digamos, serio y factible. Y por supuesto integrar a los desarrolladores tecnológicos, clínicos, académicos a la creación de herramientas innovadoras y adecuadas para poder resolver los problemas de salud, ¿ya? O sea, esta es una modalidad que incluye, digamos, no podemos hacer nada los clínicos si no tenemos el apoyo, no sabemos usar la tecnología, no sabemos cómo funciona, ¿cierto? Entonces ahí aquellos profesionales, como dice ahí, los desarrolladores tecnológicos son quienes nos van a complementar muy bien en eso, o nosotros vamos a complementarnos a ellos, ¿ya?
Eso principalmente con respecto a la telemedicina, que hoy día aparece como esta gran alternativa, y ahí está nuestro Hospital Higueras de Talcahuano, ¿ya? Del cual creo que todos los que trabajamos ahí estamos orgullosos, justamente de, como lo dijo el doctor Aliste, de trabajar en este centro, y ojalá, digamos, consolidar estas formas de trabajo, y que el día de mañana sean las formas de trabajo habituales, y que nos faciliten a todos, a nosotros, como profesionales, pero sobre todo a nuestros usuarios. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medel, por su presentación. Vamos a dar paso ya y vamos a leer esta pregunta. Vamos a dejarla planteada para generar un espacio de conversación. También los vamos a dejar invitados a que empiecen a realizar sus consultas a través del chat. Para moderar esta ronda de preguntas, vamos a presentar a la directora de la Dirección de Posgrado, Joana Vergara. Muy buenas tardes, muchas gracias por participar en las jornadas de la investigación e innovación científica. No puedo, ahí sí, que estaba silenciada por el hospedador. Muchas gracias, Daniela, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer las presentaciones de la doctora Castelli, del doctor Aliste, del doctor Medel. La verdad es que súper interesante lo que nos estaban presentando, todo lo que nos hablaron desde la salud mental, lo que están haciendo en el hospital, felicitarlos por el trabajo que están haciendo, la telemedicina y estos desafíos que han asumido. Y quiero abrir los fuegos con una pregunta que quedó ahí planteada, y que yo creo que todos los que estamos aquí probablemente estamos esperándola porque nos va a servir mucho, y es ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para poder enfrentar los efectos de la pandemia en la salud mental? No sé quién de los tres me puede responder. O entre los tres. Te comento yo mi parte, por lo menos, que reforzar un poco lo que yo había comentado en la presentación. Yo creo que aquí hay varias situaciones en las que nosotros individualmente cada uno puede aportar a su salud mental. Y en estos tips está el autocuidado, el ordenarnos en nuestros horarios. Esto de la teleconsulta, por ejemplo, el teletrabajo nos ha inundado de responsabilidades. Nos vemos hablando con nuestros usuarios a las 7 a 8 de la noche, mandando algún mensaje el fin de semana. Muchos han usado su celular para hacer fonoconsulta y les están llamando a las 12 de la noche el sábado para decirle que se sienten mal. Entonces es importante poder regular todos en el trabajo, digamos, nuestros horarios. O sea, hay que mantener el horario, que sean estas 8 horas y no más, tratar de bloquear el celular en ese sentido, avisar que ya desde esa hora no estás para trabajar. Y yo creo que ahora medir mucho qué es la ocasión, el verano, en que vamos a poder salir y salir de este encierro, regularla para que no provoquemos otra ola, pero va a ser súper importante que volvamos a tomar sol, que salgamos a respirar, que caminemos, que hagamos algo de ejercicio, y que podamos tener algún contacto social, tomando todos los resguardos, por supuesto, y que nos va a ayudar mucho a fortalecernos, digamos, para lo que viene todavía, esperando que en algún minuto, en unos meses más, podamos encontrar alguna solución y esto se acabe, digamos. Pero mientras tanto hay que cuidarse en este cuidado personal, regular las horas de trabajo, procurar mantener contacto. Muchas gracias, doctora Castelli. No sé si el doctor Aliste quiere complementar, o el doctor Medel, tal vez el doctor Medel de esta mirada quizás desde lo infanto-juvenil, de pronto para los oyentes que están acá y que tienen hijos, de pronto algún consejo. No sé si, doctora Aliste. Ya. Bueno, primero comentar algo breve, que algo que siempre digo y transmito, ¿no? La verdad es que ya es como un eslogan para mí, pero la salud mental no es algo exclusivo de los profesionales de la salud, no es del psicólogo, no es del psiquiatra, no, es la salud mental, no, es responsabilidad de todos en realidad, ¿ya? La salud mental no es la enfermedad mental, sino que es todo lo contrario, ¿ya? Buscar este bienestar, y es parte de todos, ¿ya? Que es lo que decía la doctora Castelli, ¿cierto? Esto de
tenemos que hacernos responsables y tomar estas medidas, ¿cierto? E irnos cuidando. Hoy día que estamos en esta situación de pandemia, y a mí en particular el que atiendo niños, adolescentes, ¿cierto? Muchos papás, la consulta frecuente pre-pandemia siempre ha sido cómo hago para que mis hijos dejen de usar la tecnología, las pantallas, que salga el computador, que no use el celular. Y hoy día se produce una paradoja, porque en el fondo es todo lo contrario. Las horas que pasan en el computador son gigantescas en comparación a cómo era antes. Los niños se mantienen largos periodos en clase. Hay muchos que tienen clases online, en muchas escuelas, en muchos liceos, tienen clases, digamos, en los mismos horarios que tenían antes presencial, pero hoy día mantienen. Y a eso hay que sumarle el uso que le dan para juegos, para otras actividades, ¿cierto? Revisar redes sociales, etc. Entonces, hoy día es una complicación cuando un papá me pregunta cómo hago para quitarle la tecnología. La verdad es que es súper complejo y difícil, porque hacemos lo contrario, ¿ya? Pero yo creo que básicamente hoy día es una de las cosas que se aconseja mucho a los papás, es mantener ciertas rutinas, ciertos horarios, que se aconsejó desde el inicio de la pandemia. La verdad es que hay tiempos de estudio, tiempos de colegio, tratar de mantener esa estructura, ¿ya? Cosa que haya una diferencia entre lo que es lo académico, lo escolar, y que no tenéis una diferencia con el otro periodo, ¿ya? Que es el recreación, el tiempo de ocio que es tan necesario además, ¿ya? Entonces, yo creo que eso, establecer rutinas y establecer horarios además del uso de la tecnología adicional a lo académico, ¿ya? Entonces, eso principalmente creo que es difícil. Ya, lo entiendo. Muchas gracias, doctor Medel. Tenemos otras preguntas, están llegando a través del chat. Pregunta Jorge Maldonado, primero desde el contexto de la población del adulto mayor y el confinamiento. Pregunta si se ha visto una repercusión en cuanto a la incidencia de casos nuevos de salud mental o descompensaciones en patologías de base. No sé quién puede... Sí, doctora Castelli. Te puedo comentar, como les decía, no hay muchos estudios todavía publicados respecto al aumento de incidencia. Hay mucha especulación y lo que yo les mostraba que en realidad sí hay harta incidencia, depresión, ansiedad. En cuanto a los adultos mayores, nosotros tenemos algunas situaciones más bien empíricas que hemos visto, digamos, pero que no están todavía publicadas, digamos. Pero sí, notoriamente ha afectado al adulto mayor el confinamiento, y no solo en la salud mental, sino también en la salud física. Y en eso la falta de ejercicio, por ejemplo, ha aumentado las caídas, las personas mayores están más frágiles al caminar, aumenta la torpeza, digamos, motora en ese sentido. Y desde el punto de vista de la salud mental, obviamente hay adultos mayores que están solos, y este confinamiento en soledad ha sido muy perjudicial. No poder ver a su familia, a sus nietos, hay familias que han sido muy estrictas y muchas veces ni siquiera se acercan a la ventana, digamos, o los llaman mucho, no tienen todos los medios para poder comunicarse con sus seres queridos. Y nosotros a nivel hospitalario hemos tenido también un aumento en algunos elementos de psicosis de algunas personas mayores, en que en vista de este encierro y de esta soledad a veces tienen alguna exacerbación de síntomas psicóticos. Esto no es de una manera así como, digamos, otra pandemia, esto se ha ido dando de manera, se ve en algunos casos, pero no es una cosa, digamos, de que estén inundando casos, digamos, en donde uno vea que la situación está muy extrema, digamos. Pero sí es de cuidado y por eso mismo hay una serie de recomendaciones que han dado los organismos de geriatría, qué sé yo, donde incluso esta liberación de la cuarentena para los adultos mayores sobre 70 años, 65, 70 creo, tiene que ver con esto, digamos, que las personas tienen que salir, tienen que circular, tienen que moverse, tienen que interaccionar. Comentaba al tiro con esa misma pregunta que hizo respecto a las diferencias entre Oriente y Occidente. Sí, la siguiente pregunta. También lo revisé yo en algunos artículos. Hay también diferencias, o sea, hay varios estudios entre hindúes, chinas, qué sé yo, países asiáticos, y lo que yo revisé por lo menos hasta mitad de año, que es lo que está más publicado, junio, julio, como ven ustedes tampoco es mucho tiempo, hay diferencia, por ejemplo, en el tema de la discriminación. Habían hartas personas o hartos artículos que hablaban de la discriminación a las personas con COVID o los enfermos en países más de Oriente.
En cuanto a la prevalencia de trastornos psiquiátricos, todavía no se han podido hacer estudios acabados. Si ustedes comprenden, no tenemos la posibilidad de ir a entrevistar a las personas y aplicar instrumentos, todo se hace con encuestas. Las encuestas a funcionarios, las encuestas vía mail o telefónica, y esto tiene un cierto sesgo, digamos. En todos hay aumento de depresión, de ansiedad, de estos trastornos más asociados al estrés. Pero yo supongo que ya, por lo menos aquí en Chile, hay varios proyectos que están con financiamiento nacional para cosas más nacionales, digamos, a nivel nacional, para evaluar esto, y yo creo que de aquí a marzo probablemente ya vamos a tener datos más duros de realmente cuánto se está presentando y qué tanta proporción comparado con el año anterior, digamos. Perfecto. Muchas gracias, doctora Castelli. Había otra pregunta que un poco ya conversó Miguel hace un ratito atrás, que tiene que ver con qué repercusiones a la salud mental de los niños, los adolescentes se ve hoy día en términos de la educación online. Algo también se conversó en las presentaciones. No sé si así como también lo vimos en los distintos efectos que ha tenido la pandemia en la salud mental de funcionarios, cómo esto se puede traslapar a la salud mental de todas estas personas que están hoy día con clases online. Claro, efectivamente ha tenido un impacto, ¿ya? En los últimos años, la verdad es que los cuadros ansiosos asociados al estrés escolar, ¿ya? A la exigencia, acuérdense que hace varios años ya se aumentó la jornada escolar, ¿ya? Y a partir de ese aumento de la jornada escolar se ha visto un aumento de los trastornos ansiosos, el aumento de angustia que le produce las exigencias y las demandas a los chicos, a los niños y niñas. Más aún este año con el estrés adicional que significa esta adaptación a esta nueva modalidad. Hay muchos que se han adaptado bastante bien, ¿ya? Los adolescentes, yo diría que un buen porcentaje se adapta porque siguen haciendo lo que hacen como adolescentes, se mantienen en su lugar, en su pieza, ¿cierto? Se mantienen frente al computador, que es como un poco la rutina de los adolescentes. Pero hay muchos otros niños que no se han adaptado y que ha significado un mayor estrés porque tienen que mandan muchas tareas, se ven muy exigidos, ¿ya? Y hay un buen porcentaje además de chiquillos o niños, ¿cierto?, que ya presentaban cuadros depresivos o trastornos ansiosos en los cuales ha sido mayor el efecto, ¿ya? Y la educación online, la verdad es que yo hoy día, bueno, puede ser el sesgo, yo como clínico y como veo cuadros clínicos de este tipo, la verdad es que he visto un aumento de estrés, de trastornos ansiosos y trastornos del ánimo. Perfecto, perfecto. Lo último, quizás un dato para todas las personas que se conectaron hoy día. En las presentaciones se habló de que existen distintas vías a las que pueden recurrir las personas que estén pasando o que estén sintiendo alguna necesidad que los pueda tener confundidos respecto de su salud mental. Si pudieran quizás compartir esas redes, ¿es un número telefónico? ¿Cómo se acude? ¿Cómo se accede? ¿Es libre? No sé, tal vez el doctor Aliste nos puede compartir ahí. Yo creo que lo más simple es acceder a la página del MinSal. En la página del MinSal hay toda una pestaña muy grande que tiene que ver con COVID, y ahí están todos los accesos universales vía redes nacionales y también más locales, digamos. Ahora, a nivel local, para el personal, como ha dicho el doctor Medel, se implementó todo el trabajo de teleproceso que fundamentalmente ha apuntado a no descontinuar las atenciones, por lo tanto, los canales de contacto de nuestros pacientes siguen siendo más o menos los mismos, más las redes virtuales. Higuera se caracteriza por tener una poderosa red de teleprocesos ahora que funciona, digamos, con una conexión que es a través de la página www.medicosentubarrio.cl, donde en el fondo se canaliza desde el nivel central hacia las necesidades particulares de la especialidad médica que corresponda o de apoyo terapéutico, las atenciones. Entonces, el acceso es relativamente simple, como les digo yo, la página de MinSal para hacer más rápido todo, o bien esta plataforma que es www.medicosentubarrio.cl, donde pueden acceder de forma interna. Ahora, nuestro hospital en particular tiene sus redes sociales propias, Instagram,
Twitter, por lo tanto también pueden acceder de esa manera. Muchas gracias, doctora Liste. No sé si alguien quiere tomar la palabra, ofrecemos si alguien quiere abrir su micrófono para hacer un comentario o una pregunta directa, puede levantar la mano. Si no, ahí tenemos Carolina Monsalve, me parece que está levantando la mano. Bienvenida, Carolina. Hola, Johanna, gracias. Gracias a los expositores porque creo que es de gran realce para los estudiantes, pensando no solo de la Facultad de Medicina, sino que también de la Facultad de Educación y de Ciencias Sociales a la que pertenezco, hablar sobre la salud mental y de manera integral, porque es lo que vimos en el ejemplo que nos presentaba el doctor Aliste, como también, no puedo dejar de mencionar desde el trabajo social, la enfermería y otras profesiones como la terapia ocupacional, etcétera, aportan al bienestar integral de las personas. Dicho todo esto, de dar las gracias, quería preguntarle o a la doctora Castelli o al doctor Aliste, referente a la salud del personal, a la salud mental del personal, o sea, ustedes, a mí me interesa de sobremanera el tema del síndrome del burnout. ¿Podríamos hablar de un burnout con un adjetivo COVID-19? ¿Podríamos ya hablar, por lo que he estado leyendo en algunos artículos? ¿Está sucediendo eso acá? ¿Han podido vislumbrar algo? Gracias, muchas gracias. Comento yo primero, Pau, y después te comentas tú, porque yo sé que tú vas a comentar algo en relación a eso, que es súper interesante. Bueno, en primer lugar, sí, totalmente. Yo tengo el corazón bien puesto con lo que es trabajo social, asistente social, muy cercanamente por familia, así es que totalmente, es lo que dices tú, Carolina. Y yo creo que, atendiendo a lo que tú comentas, claro, yo comentaba en la presentación de que en general los funcionarios de salud están digamos, todos programados, por así decirlo, para hacer labores bien específicas, bien concretas, con la finalidad de sacar adelante a la gente para que del proceso de enfermedad pasen a una situación de salud y de bienestar, como decía Paola adelante. Por lo tanto, ese es como el algoritmo que uno tiene metido en la cabeza, sea funcionario de emergencia, de policlínico, sea administrativo, lo que sea. Entonces, ocurre con estos pacientes, desgraciadamente, que hay una aleatoriedad en cuanto a la evolución y que muchas veces, desgraciadamente, los más de 15.000 fallecidos que ya van en estos momentos lo confirman, y te rompe ese algoritmo, porque en el fondo hay una cantidad de personas que mueren más allá, desgraciadamente, de todas las intervenciones y de todo el esfuerzo humano y terapéutico que hacen las distintas personas alrededor de los pacientes. Por lo tanto, te rompe completamente el esquema previo que tenías para poder trabajar, es decir, sacar a alguien adelante. En el fondo esto tiene que ver también con la desesperanza que yo les decía adelante, por eso es que este tema del muro de los buenos deseos, que la idea es que ancle hacia el futuro en forma positiva a los funcionarios, también apunta a eso. Por lo tanto, esos dos componentes, las externalidades negativas, eufemísticamente hablándolas, por no decir el fallecimiento de los pacientes, y el hecho de que se genera una desesperanza más el agotamiento en sí, yo considero que sí orientan hacia un síndrome de burnout específico por el tema del COVID, definitivamente. De hecho, nosotros ahora lo estamos viendo en relación a situaciones que ya tienen que ver con agotamiento propiamente tal, como dices tú, pero también con eventualidades muy trágicas que ocurren en distintos lugares y que significan que los funcionarios se enferman. Por lo tanto, efectivamente es así. Eso no nos debería hacer esforzarnos como para poder pensar en diseñar estrategias a nivel local, que incorporen el conocimiento en relación a trabajar el burnout y todas las intervenciones terapéuticas, que eso ya está en todos lados, pero estrategias locales en relación a las problemáticas locales que nos afectan a nosotros. En este caso, por ejemplo, como hospital, como servicio de salud. Eso te podría comentar. Paola, yo sé que tú ibas a comentar algo con respecto al burnout también. O sea, bueno, no, comentar que nosotros igual estamos tratando de hacer, como mencionó Miguel hace un rato, una encuesta para ver el nivel de dificultad que ha significado volcarnos al teletrabajo. Y aún no tenemos resultados, pero ya hay notoriamente una conversación respecto a cómo nos estamos afectando por la modalidad de trabajo no presencial, el trabajo en casa, los horarios que hay que, como les decía, a veces uno está hasta altas horas de la noche todavía conectado haciendo cosas.
Pasa el fenómeno en el hospital, por ejemplo, que mucha gente decide postergar sus vacaciones, porque ¿para qué va a salir de vacaciones si va a estar encerrado en la casa? Entonces no paran, ¿te fijas? Y es una situación que uno dice, bueno, ¿hasta dónde uno tiene que, aunque se quede en casa, parar esto, cerrar la computadora y quedarte una semana, no sé, aunque sea echada viendo Netflix, pero no estar siempre en la marcha, en la marcha, en la marcha? Y esto yo creo que sí, que así como los españoles inventaron el síndrome postvacacional y la depresión de vuelta de las vacaciones, yo qué sé, va a suceder en algún minuto que esto va a tener un nombre y un apellido. Pero yo creo que claramente las circunstancias que vivimos ahora rompen todo lo que uno esperaba, digamos, y ha tenido que desarrollarse nuestra capacidad de adaptación de una manera impresionante. Y obviamente a algunos les ha costado más, y a otros nos cuesta decir que no, poner un límite, saber hasta dónde, y eso obviamente genera mucho estrés. Solo para decirles a ambos, cuenten conmigo, estoy totalmente disponible para trabajar el tema del burnout y aportar. Todavía está higueras de mi corazón, en mi corazón, y más ustedes, y la combinación perfecta. Así que, de verdad, como trabajo el tema del burnout, ya siendo más serio, sí, yo quiero aportar, así que conversamos después. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Bueno, esto da para conversar toda la tarde, yo creo, pero en honor al tiempo, agradezco a la doctora Castelli, al doctor Aliste y al doctor Medel por responder las preguntas, por sus presentaciones. La verdad es que ha sido súper, súper interesante. Así que muchas gracias y le doy el pase a Daniela. Bueno, me sumo a tus agradecimientos, Joana. También agradecerte a ti por participar de esta jornada, estimadas y estimados. La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la UCSC agradece su interés y participación en las jornadas de investigación e innovación científica. Los dejamos invitados para las próximas actividades que nos convocan a acercarnos a las investigaciones desarrolladas en el área emergente de energía, en el webinar titulado Rol de las energías limpias en el desarrollo sustentable de la macrozona, a realizarse el próximo jueves 19 de noviembre a las 15:30 horas. También los invitamos a mantenerse al tanto de las novedades en investigación, innovación y posgrado en la página web www.brip.ucsc.cl. Y que tengan una muy buena tarde. Gracias a todos.